arterial en la mujer, caramba, ¿con cuál era? ¿Con este? Es un trastorno frecuente. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo? Primero definimos que hipertensión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, o una diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, en 2 tomas separadas dentro de las 4 horas, luego de la semana 20 de la gestación, se considera hipertensión en el embarazo. Si al tomar la tensión arterial sistólica es mayor a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 110, confirmamos esperando 15 minutos y volvemos a proponer la internación para el tratamiento. Es importante recalcar acá, por lo menos en lo que respecta a este diagnóstico, el tomar con equipos validados, con la técnica adecuada y teniendo en cuenta que el equipo tiene que estar validado para tomas en pacientes que estén embarazadas. Los trastornos hipertensivos del embarazo afectan del 8 al 10% de los embarazos, son responsables del 20 al 25% de partos prematuros, pueden ocasionar del 10 al 20% de mortalidad materna y son responsables de la hipertensión crónica posterior al embarazo. Así que es un tema muy importante a tratar y a tener en cuenta. ¿Cómo los clasificamos a los trastornos hipertensivos del embarazo? Bueno, la hipertensión preexistente, que es hipertensa crónica, que precede al embarazo o se desarrolla antes de la semana 20 de la gestación y persiste a los 42 días después del parto. La hipertensión gestacional, que se desarrolla luego de la semana 20 y se resuelve dentro de los 42 días posparto. También hay una hipertensión transitoria que se detecta en los controles clínicos, desaparece luego de tomas repetidas y se asocia a un 40% de desarrollar hipertensión arterial gestacional. En este caso hacemos un seguimiento cuidadoso. La preeclampsia, que es la hipertensión que aparece luego de la semana 20 y se asocia a proteinuria u otras disfunciones maternas como insuficiencia renal, compromiso hepático, neurológico y disfunción placentaria. Si la presión arterial está preexistente, puede presentar una disfunción orgánica materna y un aumento de la presión arterial con proteinuria, hablamos de una preeclampsia superpuesta. Y la hipertensión prenatal no clasificable, que es esa hipertensa que luego de la semana 20 se vuelve normotensa a los 42 días posparto, se clasifica como hipertensión gestacional. ¿Qué está involucrado en la fisiopatología de la preeclampsia? Ahí está la predisposición y aparte una invasión inadecuada del trofoblasto, una placentación anormal y una hipoperfusión uteroplacentaria que lleva a isquemia de la placenta, y lo que ocasiona una disfunción endotelial y las manifestaciones clínicas sistémicas por el aumento de la presión arterial y todos los demás eventos consecutivos. ¿Qué condiciones acentúan la vulnerabilidad? La edad, la nuliparidad, los determinantes sociales de la salud y los antecedentes personales, que sumados a los factores de riesgo cardiovasculares conocidos como diabetes, hipertensión arterial, obesidad o dislipemia, provocan un estado proinflamatorio con aumento de la activina, de las ICAM, BICAM y el aumento de la proteína C ultrasensible, lo que ocasiona una disfunción endotelial con el desbalance entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores y ocasiona la posibilidad de aparición de una preeclampsia temprana con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca si se presenta antes de la semana 36 o una preeclampsia tardía con un mayor riesgo de enfermedad aterosclerótica. Entonces vemos que esta mujer que ha tenido una preeclampsia tiene un riesgo cardiovascular futuro. Esa mujer que tuvo los factores con la afectación sistémica puede tener fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipertensión, rigidez vascular, placas ateroscleróticas, demencia con trastornos cognitivos, ACV o infarto. ¿Cómo los abordamos? Bueno, haciendo una historia clínica completa, una exploración física minuciosa, un laboratorio de orina con un hemograma y enzimas hepáticas, urea, ácido úrico y plaquetas, el Doppler de arterias umbilicales, detección de biomarcadores placentarios como la proteína plasmática asociada al embarazo con el factor de crecimiento placentario y el desbalance que hay entre los dos, cómo valoramos el crecimiento fetal, la evaluación del líquido amniótico, monitorizando electrónico o monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, hacemos una velocimetría Doppler de la arteria uterina y vemos el índice de pulsatilidad medio que está en el percentil 95 en el segundo trimestre, y la muesca en el Doppler.
Pruebas específicas, en el caso que tengamos dolor torácico, buscamos troponinas. Si hay antecedentes durante el curso del embarazo de insuficiencia cardíaca, medimos NT o ProBNT. Metanefrinas fraccionadas en el caso de que queramos descartar un feocromocitoma, el cociente tirosinquinasa 1 soluble y el factor de crecimiento uterino para descartar preeclampsia. La ecocardiografía en el caso que sospechemos una disección aórtica, una insuficiencia cardíaca o una isquemia. La tomografía o la resonancia magnética cerebral en caso que haya trastornos del sensorio. La ecografía renal cuando pensamos en enfermedades del parénquima renal y la ecografía Doppler de la arteria renal. Siempre el Doppler nos va a ayudar si pensamos en una enfermedad renovascular. Prueba de drogas en orina, teniendo en cuenta que puede haber una sospecha de consumo de metanefrinas o de cocaína, y siempre la evaluación del estado del bienestar fetal. ¿Qué factores son de alto riesgo para tener una preeclampsia? Haber tenido un trastorno hipertensivo del embarazo en el embarazo anterior, tener hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o enfermedad autoinmune. Y los factores de moderado riesgo, la nulliparidad, el índice de masa corporal mayor a 35 kilos por metro cuadrado, la edad mayor a 40 años, los antecedentes familiares de trastornos hipertensivos del embarazo, el intervalo intergesta mayor a 10 años y el embarazo múltiple. Tener un factor de riesgo me da una gran posibilidad de tener trastornos hipertensivos, y tener 2 factores de riesgo moderado me aumenta la probabilidad de que ese embarazo también curse con trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Qué nos dicen los estudios? Bueno, cuando estudiamos a las mujeres a lo largo del tiempo, aquellas que han tenido trastornos hipertensivos del embarazo tienen más frecuencia de tener hipertensión crónica a lo largo de la vida, mayor que aquellas mujeres que han tenido gestas normotensas. En este estudio de corte del Biobank, evaluaron 220 mujeres con un seguimiento a 7 años, hasta 10 años, y que vieron que los trastornos hipertensivos del embarazo son marcadores de envejecimiento cardiovascular acelerado y un riesgo aumentado de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y valvulopatías décadas después del parto. ¿Qué pasa en el cerebro? La preeclampsia tiene una relación con el envejecimiento patológico del cerebro. Aumenta 3 veces el riesgo del grosor íntima media carotidio como un marcador de aterosclerosis subclínica y es predictor de ACV. Aumenta las hiperintensidades de la sustancia blanca en la resonancia, la leucoaraiosis, enfermedad de pequeños vasos asociada a ACV y a demencia. Aumenta el factor de riesgo independiente para ACV futuros, especialmente en la mediana y más edad. Y hay una evidencia creciente de deterioro cognitivo mayor en riesgos de demencia vascular no Alzheimer. O sea que tener un trastorno hipertensivo también nos afecta el cerebro y la calidad de vida futura. Estos estudios valoraron durante 17 años pospartos. Me llamó la atención el número de pacientes que habían incorporado, 1.235.850, comparó 13.617 mujeres con antecedentes de hipertensión durante el embarazo versus 54.000 con controles emparejados. Se siguió hasta 17 años posparto. Aumentó el riesgo global de ACV 1,71, pero fíjense que los primeros años del seguimiento, el ACV isquémico era el que figuraba con más índice de casos. Y a lo largo de los 17 años, el ACV hemorrágico también tenía un aumento de casos de ACV. O sea que a pesar de haberlo seguido mucho tiempo, nunca estuvimos libres de tener un riesgo mayor. Estos son estudios argentinos. Esta es la detección de rigidez arterial en mujeres con antecedentes recientes de preeclampsia. Fue un estudio transversal unicéntrico, donde se evaluó 30 mujeres que cursaron preeclampsia sin antecedentes de hipertensión crónica, sin diabetes, sin enfermedad renal ni otros factores confusores, versus 40 mujeres con un embarazo normotensivo. En este caso se vio que la velocidad de onda de pulso estaba aumentada y el índice de aumentación también. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esas mujeres que habían tenido un evento adverso durante el embarazo, sobre todo hipertensivo, tenían aumento de la rigidez arterial. Esa VOP aumentada, nos está hablando ya de un daño vascular acelerado. Este estudio, que es un estudio multicéntrico también realizado en Argentina, evaluó 280 mujeres con factores de riesgo emergentes, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular.
la presión estaba menor a 140 o 90, el riesgo cardiovascular era menor al 5%, y en estas mujeres el 50% eran consideradas de bajo riesgo y aparentemente sanas. Al hacer el estudio de la velocidad de onda de pulso, que mide la rigidez arterial, todas estas mujeres fueron reclasificadas con un riesgo mayor por tener un aumento de la rigidez y, por lo tanto, tener un riesgo de enfermedad cardiovascular futura. Todas teníamos entonces, en estos casos, un riesgo, un envejecimiento vascular acelerado. ¿Cuáles son las recomendaciones del Consenso Argentino de Hipertensión Arterial en estas mujeres para el tratamiento durante el embarazo? Usar dispositivos automatizados de brazo validados. Antes de las 20 semanas de gestación, usar MAPA o MDPA para descartar hipertensión de guardapolvo blanco previo al inicio del tratamiento farmacológico con indicación 1C. Iniciar monoterapia oral en pacientes con presión arterial en consultorio con cifras sostenidamente altas, mayores a 140-90. El objetivo de presión arterial, menos de 140-90, evitando descender la presión diastólica por debajo de 90 milímetros de mercurio con indicación 1C para evitar el retardo de crecimiento intrauterino. Los fármacos de primera elección los conocemos: alfametildopa, labetalol, nifedipina de liberación prolongada con indicación 1B. Utilizar amlodipina, que es lo novedoso, como tratamiento antihipertensivo durante el embarazo en el caso de no contar con nifedipina de acción prolongada, y están contraindicados los IECA, los ARA2, la espironolactona y el atenolol. En pacientes con alto riesgo de descartar la preeclampsia se recomienda la administración de aspirina de 100 a 150 miligramos por día, iniciando entre la semana 12 y 20, continuando hasta la semana 36 de gestación con indicación 1A. ¿Qué pasa después del embarazo? Esa mujer que tuvo un trastorno hipertensivo durante el embarazo, una vez que tiene su parto, tiene un 18% de muertes maternas entre el 1 y el 6º día de posparto. Hay un riesgo de 21% de mortalidad entre los días 7 y 41 y un 13% después de los 42 días del posparto. Entonces decimos que el posparto, donde se inicia el cuarto trimestre, que es ese tiempo que llamamos de oportunidad, la ventana de oportunidad para tratar esas mujeres que han tenido un trastorno hipertensivo del embarazo, podemos actuar haciendo un seguimiento en forma precoz. Esta es una infografía publicada en nuestra toma de posición en relación al cuarto trimestre y las recomendaciones que hacemos en relación a los trastornos hipertensivos del embarazo. En el puerperio inmediato, ¿cuándo hacemos el control en esta mujer? Diario, entre el 6º y el 6º día posparto. En el caso de tener presión controlada, evaluar en 7 o 10 días para ver si continuamos con la medicación. Si la medicación es efectiva y la presión está entre 130-80 por 24 horas, interrumpimos medicación y hacemos un laboratorio para valorar microalbuminura y creatininemia. Entre las semanas 6 y los 6 meses hacemos, si tuvo hipertensión está presente o es persistente, descartar hipertensión secundaria, realizar los laboratorios de control, hacer electro y ecocardiograma Doppler y el fondo de ojo. Y los 12 meses posparto, bueno, repetimos, más allá de las indicaciones, los controles anuales, seguir con MDPA o MAPA, revisar el tratamiento farmacológico y revisar el riesgo cardiovascular y tratar según los objetivos. O sea que a la mujer, una vez que tuvo su bebé, le hacemos el seguimiento intensivo para que esos factores de riesgo hipertensivos estén controlados. ¿Qué recomienda la Guía Argentina 2025 para el tratamiento durante el cuarto trimestre? Las mujeres que han sufrido un evento adverso gestacional deben recibir educación y atención profesional desde el posparto inmediato con indicación y nivel de evidencia 1A. Empoderar a las mujeres en la información adecuada es crucial para lograr una gestión eficaz y proactiva de la salud cardiovascular. La estratificación del riesgo cardiovascular en la mujer debe incluir anamnesis género específica que considere los efectos adversos del embarazo como potenciadores del riesgo y considere la búsqueda precoz de aterosclerosis subclínica en estos escenarios. ¿Qué saben los médicos de la enfermedad cardiovascular en la mujer? ¿Qué conocen del riesgo que tiene? Bueno, cuando evaluaron 10 médicos, les preguntaban, en 9 de 10 reconoce que está aumentado el riesgo de hipertensión crónica y que hay un 75% de riesgo de ACV.
pero solo la mitad identifica que el riesgo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad vascular periférica está presente. De ellos, menos del 10% sabe que el riesgo aparece menos de 10 años posparto. Entonces, el 70% de las obstetras aconseja a sus pacientes, pero más del 70% de parteras, de cardiólogos y médicos de familia rara vez o nunca lo hacen. ¿Qué saben las mujeres de los riesgos futuros? Bueno, el nivel de conocimiento, ¿qué tan informada está sobre el riesgo futuro de hipertensión arterial y enfermedad cardíaca después del embarazo con presión alta? Menos del 50%. Algunas no estaban ni siquiera informadas y otras tenían escasa información sobre el riesgo a trastornos futuros. Y en personas con antecedentes de hipertensión gestacional o preeclampsia, ¿cuál crees que es la probabilidad de desarrollar hipertensión o enfermedad cardíaca más adelante en la vida? Bueno, la verdad que es lamentable saber que estas mujeres estaban muy poco informadas de los riesgos a futuro. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, esto ya estaba puesto en las guías, esto es parte de las guías de prevención cardiovascular en la mujer, donde hacemos énfasis en la anamnesis género específica, buscando los potenciadores, tanto del antecedente ginecobstétrico como de los factores psicosociales adversos y los tratamientos de enfermedades autoinmunes y tratamientos oncológicos que van a incrementar el riesgo en estas mujeres. En cada consulta debe transmitirse a la paciente los beneficios de la adopción de medidas no farmacológicas de prevención y empoderar a la mujer con conocimiento y educación para la salud, que ya están en nuestras guías argentinas. Bien, buscamos entonces, esto lo repito, búsqueda de enfermedad cardiovascular subclínica, que ya se hicieron los estudios argentinos, y menciono esto que me pareció muy importante. Si tenemos en cuenta los 8 esenciales de la salud cardiovascular, y remarcando que este estudio que se hizo en 109.000 mujeres del Biobank con un seguimiento a 13 años, se vio que en aquellas mujeres que habían tenido resultados adversos del embarazo, que cumplían con los 8 elementos de salud cardiovascular, tenían un riesgo similar a las mujeres sin resultados adversos del embarazo. Mantener una salud cardiovascular óptima con los 8 esenciales puede reducir el riesgo cardiovascular. Esas mujeres tratadas, que estaban controladas con la actividad física, la dieta, el índice de masa corporal, su presión, no necesitaron medicación. Entonces, mis mensajes finales, que el embarazo es una prueba de esfuerzo para la mujer que puede poner en evidencia alteraciones cardiometabólicas. Los trastornos hipertensivos del embarazo son indicadores tempranos de riesgo cardiovascular futuro. El cuarto trimestre es clave para estratificar riesgo, indagar antecedentes obstétricos, educar, asesorar en anticoncepción y derivar para seguimiento. Mantener hábitos saludables, presión arterial, índice de masa corporal, lípidos, glucemia controlados. Mejorar la concientización en médicos de familia, en internistas, endocrinólogos. Proponer la concientización en la mujer e involucrarlas tras el parto en el autocuidado. Muchas gracias. A full.